What did you feel there that led to that initial contact? Well, yeah, it was just pure understeer on the car, and even if I lifted the throttle on the entry of the corner, it was not enough, and I lost completely there. Bicampeón del mundo de Fórmula 1, ganador de Le Mans y uno de los pilotos más meticulosos de la historia, Fernando Alonso. McLaren, un gigante tecnológico con presupuestos multimillonarios. En 2019, esta alianza llegó a las 500 millas de Indianápolis para conquistar la triple corona. Pero lo que siguió no fue una gesta heroica, sino una humillación histórica. Mientras un equipo pequeño, sin presupuesto y con un coche parcheado los dejaba fuera de la carrera por apenas 19 milésimas de segundo, el mundo se hacía una sola pregunta. ¿Cómo es posible que un equipo de élite cometiera errores dignos de principiantes? Todo comenzó con un impacto violento contra el muro en la curva 3. Pero en Indy, un choque es solo el inicio del problema. Lo que ocurrió después parece sacado de una comedia de enredos, si no fuera porque costó millones de dólares. McLaren detuvo la reconstrucción del coche porque el color de la pintura naranja no era el exacto. Perdieron días vitales por estética, mientras sus rivales rodaban en pista. Pero el verdadero horror estaba en los detalles técnicos. Ingenieros de primer nivel confundieron pulgadas con centímetros al configurar la altura del coche. El resultado fue un monoplaza inconducible, que golpeaba el asfalto a 360 km/h, convirtiendo a Alonso en un pasajero de su propia desgracia. Un año después, en 2020, Alonso regresó por redención. El equipo era más profesional, la estructura más sólida, pero el óvalo no perdona el exceso de confianza. En una fracción de segundo, un neumático tocó la línea blanca de la curva 4 y el coche se convirtió en un proyectil de fibra de carbono. A diferencia del caos logístico de 2019, esta vez la lucha fue contra la mecánica. Un embrague defectuoso en plena carrera terminó por enterrar las esperanzas del asturiano. Fue la confirmación definitiva de que en Indianápolis, el prestigio de la Fórmula 1 no vale nada si no respetas las leyes de la física y la logística del óvalo. Hoy vamos a desglosar la comedia de errores más cara del automovilismo moderno. Desde volantes olvidados hasta errores de conversión métrica que arruinaron el sueño de la triple corona. Analizaremos paso a paso por qué el muro de Indy parece tener una cuenta pendiente con Fernando Alonso y cómo un equipo de Fórmula 1 pudo colapsar bajo su propia arrogancia. Ponte el cinturón, porque la caída desde la cima es mucho más rápida de lo que imaginas. En el mundo de la Fórmula 1, McLaren es sinónimo de perfección tecnológica. Pero el Indianapolis Motor Speedway no es un circuito, es un templo que exige humildad. En 2017, Alonso y McLaren, de la mano de Andretti, estuvieron a punto de ganar. Pero en 2019, McLaren decidió hacerlo a su manera, con una estructura propia e independiente. Fue el primer error de una cadena que pasaría a la historia. La arrogancia fue el motor del proyecto. Zak Brown admitió más tarde que subestimaron el desafío. Mientras otros equipos llegaban con meses de preparación, McLaren llegó a los entrenamientos de abril y se dio cuenta de un detalle absurdo. No tenían volante. Tuvieron que pedir uno prestado a Cosworth para poder rodar. Era el presagio de un desastre sistémico. El equipo estaba operando bajo estándares de F1 en un entorno que requiere maña y experiencia específica en óvalos que ellos simplemente no tenían. 15 de mayo de 2019. Alonso entra en la curva 3 a más de 360 km/h. Un ligero exceso de subviraje hace que el neumático derecho pierda el agarre. El impacto fue brutal. El coche rebotó 3 veces, destrozando la suspensión y el chasis principal. En cualquier equipo profesional de IndyCar, esto es un contratiempo de 4 o 5 horas. Se saca el coche de repuesto, el T-Car, y se vuelve a pista. Pero aquí es donde la realidad superó a la ficción. El coche de repuesto de McLaren no estaba en el circuito. Estaba en una cabina de pintura en la ciudad. ¿La razón? El equipo no estaba conforme con el tono de naranja del chasis y mandaron a repintarlo días antes. Mientras Alonso veía pasar los minutos de práctica desde el muro, su coche de repuesto estaba secándose bajo lámparas de calor. McLaren perdió un día y medio de pista por una cuestión estética. En Indy, donde la pista cambia cada hora según la temperatura, ese tiempo perdido fue una sentencia de muerte. Cuando el coche finalmente regresó a pista,
era inconducible. Alonso reportaba que el coche vibraba violentamente y perdía la trasera sin aviso. Aquí llegamos al punto más vergonzoso de la investigación posterior. En la desesperación por recuperar el tiempo perdido, el equipo compró amortiguadores y reglajes a otros equipos. Pero al instalarlos, ocurrió el error de manual. Los ingenieros confundieron las unidades de medida. Los datos estaban en pulgadas, pero el equipo los procesó en centímetros. Esta confusión hizo que el coche rodara mucho más bajo de lo diseñado. A 230 millas por hora, el fondo plano golpeaba el asfalto, efecto bottoming, eliminando toda la carga aerodinámica de golpe. Alonso no estaba compitiendo contra otros pilotos. Estaba luchando contra un coche que intentaba lanzarlo contra el muro en cada curva, porque sus ingenieros no se pusieron de acuerdo con la regla de medir. Domingo de clasificación, el famoso Bump Day. Alonso tiene una última oportunidad para entrar en la parrilla. Su rival es Kyle Kaiser, del equipo Juncos Racing. Juncos era el polo opuesto a McLaren. No tenían patrocinadores, su coche era blanco puro porque no tenían dinero para pintura, y habían chocado un día después que Alonso. Sin embargo, el equipo de Ricardo Juncos trabajó toda la noche con pasión, mientras McLaren trabajaba con burocracia. Alonso salió a pista, pero otro error técnico lo sentenció. La relación de marchas era demasiado corta. El motor Honda llegaba al limitador de revoluciones antes de terminar la recta. Alonso promedió 227,353 millas por hora. Kaiser, con un coche remendado y sin recursos, marcó 227,372 millas por hora. Por apenas 0,019 millas por hora, el equipo más laureado de la F1 quedaba fuera del mayor espectáculo del mundo. Fue el fin de un sueño y el inicio de una auditoría interna que rodaría cabezas en Woking. Tras la eliminación en 2019, Zak Brown no buscó excusas. En una entrevista que dejó helado al paddock, el CEO de McLaren desglosó el colapso del equipo con una honestidad brutal. Admitió que la estructura fue arrogante y que operaron como si ya hubieran ganado la carrera antes de aterrizar en Indianápolis. No estábamos preparados. No nos merecíamos estar en la carrera. Fue un desastre sistémico, aseguró el actual CEO de McLaren. Brown reveló detalles que parecen increíbles para una organización de $1.000 millones. El despido fulminante. Solo 24 horas después de la eliminación, Gil de Ferran, director deportivo, tuvo que ejecutar el despido de Bob Fairley, el jefe del programa de IndyCar, como consecuencia directa del caos logístico. Brown confesó que el equipo se centró tanto en el marketing y en la estética del naranja papaya que olvidaron lo básico. Por ejemplo, el equipo no compró los sensores de presión de neumáticos adecuados, lo que impidió a Alonso leer correctamente el comportamiento del coche en las curvas. Esta derrota fue el catalizador para que McLaren comprara el equipo Arrow Smith Peterson. Zak Brown comprendió que, en Estados Unidos, no puedes ganar como McLaren. Tienes que ganar como un equipo de IndyCar que entiende el asfalto americano. Un año después, Alonso regresó con sed de redención. Esta vez, McLaren se asoció con Smith Peterson para formar Arrow McLaren SP, un equipo que sí sabía lo que hacía. La preparación fue impecable, hasta que el factor humano volvió a fallar. 13 de agosto de 2020. Práctica 2. Alonso entra en la curva 4. En un óvalo, la trazada es sagrada. Si te desvías un par de centímetros, entras en la zona sucia o tocas la pintura. Alonso, buscando el límite, tocó la línea blanca interior. En ese momento, el agarre del neumático delantero izquierdo cayó a cero. El coche trompeó hacia el muro interior. A diferencia de 2019, el equipo reparó el coche rápidamente, pero el daño psicológico y el tiempo de ajuste se perdieron de nuevo. Calificó en la P26. La magia se había esfumado. El coche tenía el ritmo, pero el piloto ya no tenía la confianza absoluta en el balance del monoplaza. La historia de Fernando Alonso en Indianápolis es la crónica de una lección de humildad grabada en fibra de carbono. En 2019, McLaren aprendió que el prestigio no compra velocidad y que el orgullo es el peor enemigo del cronómetro. En 2020, el propio Alonso comprendió que, en un óvalo, la diferencia entre la gloria y el desastre es una línea blanca de apenas 5 centímetros. Aquel proyecto que nació para conquistar la triple corona terminó siendo el motor de una transformación total.
Zac Brown no se rindió tras la humillación. En su lugar, desmanteló la arrogancia de Woking y construyó desde los cimientos lo que hoy conocemos como Arrow McLaren, uno de los equipos más potentes de la IndyCar actual. El fracaso de Alonso fue el sacrificio necesario para que McLaren volviera a entender el verdadero significado de la palabra competir. Fernando Alonso quizás nunca beba la leche en el círculo de ganadores, pero su paso por el Brickyard dejó algo más valioso: un recordatorio para todo el mundo del motor. En las carreras, como en la vida, lo que no ves venir, ya sea un error de conversión métrica o una mancha de aceite en la pista, es lo que termina por definir tu destino. El caso de Alonso en Indy nos deja una pregunta incómoda. ¿Es la triple corona un reto imposible para los pilotos modernos? ¿O fue simplemente la mala gestión de McLaren lo que arruinó el sueño? ¿Crees que Fernando debería intentar un último baile ahora que el equipo es realmente competitivo? ¿O es mejor dejar que su legado descanse en la Fórmula 1? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo todos. Si este análisis te ha ayudado a entender qué hay detrás de los muros de Indianápolis, no olvides darle un like demoledor y suscribirte. Activa la campana, porque el próximo desastre técnico que vamos a analizar te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la ingeniería de carreras. Gracias por quedarte hasta el final.